una vez más a esta sesión de entrevistas, lo mejor de Norte de Santander, un espacio donde resaltamos la cultura, las tradiciones, las costumbres, los talentos, emprendimientos, todo lo bueno de la región y de quienes quieran compartir con nosotros el deseo de venir a nuestra región o que estén trabajando por ella en diferentes aspectos sociales, culturales, para dar de sí lo mejor a nuestras tierras norte santanderianas. Quiero recordarles también, como siempre, que no se les olvide seguir la página en sus distintas plataformas que tiene, como la página de Ocaña Vive lo Bueno, también en su perfil de Facebook y en su canal de YouTube. Bueno, y hoy, como siempre, tengo invitados de lujo y nos acompaña en el programa de hoy Fernando Cheye, que ya es muy norte santanderiano. Bueno, quería comentarles que Fernando Cheyes nació en Uruguay, Mercedes, en 1976. Les voy a hablar un poquito de su biografía para que lo conozcan un poquito más. Él es poeta, narrador, ensayista, corrector de estilo y crítico literario uruguayo, radicado en Colombia desde el año 2011. También, pues, ha sido autor de diferentes libros, entre ellos un libro de poesía que se llama Poesía de los pájaros pintados, que publicó en el año 2013. También una publicación llamada Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo en el año 2014. El cuento fantástico en el Río de la Plata, publicado en el 2015. Muelles de la Palabra en el 2015 también. Las otras realidades de la ficción en el 2016. El cuento latinoamericano en el siglo XX en el 2016 también. Y Spam en el 2017. Bueno, Fernando tiene realmente varias publicaciones, también entre ellas están Las Flores del Tiempo, el 2018, Cadencias que el aire dilata en las sombras en el 2018 también, Palabra en el Tiempo en el 2019, algo así como Un Misterio en el 2020. Y quiero compartirles, pues digamos, como todas sus publicaciones, porque son realmente muy importantes. Cuerpo Vivo, que va cantando en el 2021, y El Más Acá de la señora Visconti y otros cuentos ya para el 2023. También quería compartirles, ¿no? Que sus poemas, pues bueno, han sido publicados en diferentes revistas literarias, también sus ensayos han sido publicados en periódicos, portales literarios en más de 30 países y parte de su obra también ha sido traducida al alemán, al árabe, al inglés, al catalán, al chino, al francés, al italiano, al japonés, portugués, bueno, muchas más traducciones que vamos a hablar en unos momentos. Y bueno, también ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su obra ensayística, cuentística y poética, entre ellos el Libro de Oro de la Literatura Colombiana en el 2019, también el Premio Nacional de Ensayo Literario en el 2017 y en el 2019 el Premio Internacional Sacra Leal de Poesía en el 2019 y el Premio a la Excelencia en Periodismo Cultural en el 2018. La verdad es que Fernando, bueno, tiene un amplio trabajo literario y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí en este programa, por eso te damos la bienvenida, Fernando, a lo mejor de Norte de Santander. Muchísimo gusto, Samay, un gusto reencontrarme contigo y por intermedio tuyo llegar a la gente de Norte de Santander, fundamentalmente la de Ocaña, la provincia de Ocaña, pero por extensión al norte de Santander y a todo Colombia y al mundo, porque hoy en día la comunicación llega a todos lados. Tenés toda la razón, Fernando. Bueno, y además yo también quiero aprovechar para darle las gracias a Fernando también, que me tuvo paciencia porque la entrevista la íbamos a hacer el sábado pasado, pero también pues quiero comentarles que me hackearon mi Facebook personal y eso me puso también tensa en ese momento porque no sabía la situación de lo que estaba pasando y agradecerles también a los amigos y familiares también por este medio que me ayudaron compartiendo la información del hackeo porque me llegaban llamadas de todo el mundo diciéndome que me estaban hackeando, estaban pidiendo plata a nombre mío. Y la verdad que es complicado porque uno no quiere que a nadie lo estafen y que eso esté pasando Claro. desde el perfil de uno es complejo. Sí, Y bueno, sí. agradecerte, Fernando, también por la paciencia y la comprensión. No, tranquilo, tranquilo. Bueno, y pasando, Fernando, bueno, ya a esta conversación.
que nos trae aquí este espacio cultural de Ocaña Vive lo Bueno. Me gustaría preguntarte, ¿no, Fernando? ¿Ya hace cuánto tiempo tenés en Colombia? Hace 13 años, yo llegué en el 2011, en abril de 2011, así que ya hace 13 años, estamos al 2024, 13 años que vivo aquí en Colombia, precisamente en Cúcuta. Tuve un breve pasaje por Bogotá, pero me regresé nuevamente a Cúcuta y aquí vivo muy cómodo, muy feliz, muy aclimatado con este clima caluroso que la gente se queja mucho, pero que a mí me gusta. Que a vos te gusta. Ahora tú estás en Argentina y en estos momentos puedes saber lo que es realmente el frío. Yo siempre, cuando llegué aquí a Cúcuta en el 2011, enseguida empecé a trabajar en un colegio, en el Colegio Sagrados Corazones, un colegio de monjas, Sí, y yo, un colegio de niñas. Y yo veía que las niñas hacía un poquito de frío y ya llegaban de chaqueta, y yo decía, estas muchachas no saben lo que es realmente no, el frío, ¿no? Porque claro, acá como hay 33 grados todos los días, que baje a 25, ya eso es un clima frío para la zona, pero yo no recuerdo desde que estoy aquí que me haya tenido que poner un suéter, un buzo, una chaqueta, no es un clima que hace calor y que al cucuteño promedio hay veces que se queja, pero los que somos de otras latitudes, que sufrimos el invierno realmente, sí. este, nos gusta. A mí me gusta. Es un calor completamente sobrellevable, ¿no? No es sofocante como el que uno puede sentir en Barranquilla o en Cartagena, que uno está sentado y está transpirando, ¿no? Aquí, y además Cúcuta lo que tiene es que es muy arborizado, ¿no? Entonces hay una brisa constante y se mantiene relativamente, dentro del calor, relativamente fresco. Claro, tenés toda la razón, Fernando, porque aquí realmente se hace un frío fuerte, y bueno, allá estás un poquito con calorcito y bueno, se siente como, como lo decís vos, no, estás más aclimatado, entonces se siente menos para vos. Pero el que está allá, bueno, lo sufre como muy Claro, claro. agobiante, ¿no? De cierto modo también. Sí, sí, sí. Sí. Fernando, y contanos un poquito también eso que te trajo a Colombia, ¿no? Eso que te llevó a Colombia, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos una historia cuando llegamos a otro país, ¿no? Y eso sería como muy interesante que nos contaras. No sé si has tenido la posibilidad de contarlo en otras entrevistas, pero qué bueno sería contar un poquito de eso. Sí, sí he contado, es que no tiene mucha, ¿cómo te puedo decir? Sí he contado básicamente lo que sucedió. Yo me conocí con la que hoy es mi esposa, que bueno, en aquella época sí era mi novia, por intermedio de internet, ¿no? Por las redes sociales, por intermedio de unas páginas literarias, y ella escribe, aunque ahora está un poco detenida en la función creativa, pero eso es para siempre, ¿no? El que escribe seguirá escribiendo, por más que tenga sus lapsos, ¿no? Sí. Eh, en el caso mío trato a veces cuando estoy un poco perezoso, trato de esforzarme, trato de que la escritura sea como un oficio y tomármelo con seriedad. Pero para ahí la gente que tiene la escritura más como un hobby pueden pasar años sin que escriba nada y después... Bueno, entonces mi esposa tiene publicado 2 libros, Cuando callan los labios y el otro no me acuerdo cómo se llama en estos momentos. Bueno, no me acuerdo, me va a matar, no me acuerdo ahora Sí, cómo se sí. llama. Bueno, entonces yo la conocí por intermedio de unas páginas literarias y bueno, ahí entablamos una relación. Yo vine aquí a Colombia bueno, a conocerla. Bueno, en principio, como te digo, era mi novia, y después me terminé casando. Las condiciones también se dieron porque como yo, al ser profesor de literatura, aquí literatura no se da como tal, sino que se da lengua castellana, y esa es una diferencia que hay con la formación. No sé cómo realmente cómo es en Argentina, creo que debe ser igual a la nuestra. Allá se estudia, o están las materias idioma español, primero, segundo y tercero, que lo que sería acá sexto, séptimo y octavo, y literatura en noveno, décimo y once, o en cuarto, quinto y sexto allá. En el entendido de que el muchacho para aprender literatura primero tiene que tener un bagaje de lo que es la lengua, del dominio de la gramática,
de la lingüística, de la sintaxis, ¿no? En aquello de que para aprender a correr primero tenés que saber caminar, ¿no? Claro. Entonces se da en los primeros años del bachillerato idioma español, ¿no? Lo que aquí se le llama lengua castellana, que yo estoy más de acuerdo en llamarlo lengua castellana y no tanto idioma español, porque nosotros hablamos castellano y en España se hablan otros idiomas también, entonces me parece como más preciso decir lengua castellana y no idioma español, porque no es el único idioma que se habla en España. Bueno, pero acá en lengua castellana se da literatura también, ¿no? Sí, también. Entonces es como un híbrido donde se da gramática, lingüística, literatura. Bueno, entonces yo te decía, empecé a dar clases en un colegio de lengua castellana y bueno, las cosas se fueron dando así. Ya tenía mi novia, que pasó a ser mi esposa, ya tenía el trabajo, ya me instalé acá y las cosas se fueron dando. Y al poco tiempo empecé a trabajar en una universidad, la Universidad Simón Bolívar. eh, Primero trabajaba el doble turno, en la mañana trabajaba en el Colegio Sagrados Corazones, y en la tarde en la Universidad Simón Bolívar, y después ya me puse a trabajar el tiempo completo en la Universidad Simón Bolívar. Y bueno, y poco a poco me fui insertando, digamos, en el mercado laboral, por decirlo de alguna forma, aquí en Colombia. Lo de la literatura, o sea, lo de la creación literaria, o sea, o más sistemática como tal, vino después, y eso sí, yo se lo debo a Colombia, puramente. Si tú te fijas, mi primer libro es del Sí, 2013. Yo, eso me di yo cuenta. tenía mucha experiencia allá en Uruguay como docente de literatura. Yo empecé a trabajar la docencia en el año 98 y estuve trabajando allá hasta el 2011, una cantidad de años como docente, pero nunca como escritor. Es más, yo nunca estuve vinculado al mundo cultural de la escritura allá, sino al mundo de la docencia. Sí. Pero sí escribía algunos poemas, ¿no? Lo que yo hice acá, ya con un poco más de tiempo y demás, fue sistematizar algunos textos que yo tenía escritos y publicar en el 2013 Poesía de los pájaros pintados. ¿Y por qué lo llamo Poesía de los pájaros pintados? Porque Uruguay etimológicamente quiere decir río de los pájaros pintados. Hay algunas otras variaciones etimológicas de algunos eh, especialistas que dicen que no quiere decir río de los pájaros pintados, sino río de los caracoles. Pero en la literatura, en el arte, ha tenido más trascendencia el río de los pájaros pintados por algunos autores como Juan Zorrilla de San Martín. Cambiar la palabra río de los pájaros pintados por poesía de los pájaros pintados y ahí recopilar todos los poemas que fueron escritos allá. Que ya te digo, es el único libro de alguna manera que recoge textos de allá. Después todo lo he escrito acá. Entonces, me inserto en el mercado laboral, empiezo a escribir y poco a poco así ya me voy vinculando con la gente que estaba más interesada en el tema de la cultura, de las publicaciones, y bueno, Eso te iba a preguntar, porque bueno, el cambio, ¿no? De Uruguay a Colombia, pues también, ¿no? En cuanto a cultura, costumbres, a todo, ¿no? Me gustaría, ¿no? Antes como de entrar un poquito más en todo lo que es este tema literario, poético, lo que nos estabas contando de los pájaros pintados, ¿cómo fue ese cambio tuyo, Fernando, de Uruguay a Colombia? ¿Cómo cómo lo percibiste, bueno, ¿no? ¿Cómo Yo fue? creo, yo creo que incluso tú lo puedes percibir allá y podemos establecer algunos puntos de comparación Sí, con el razonamiento que yo voy a hacer ahora. Yo prácticamente, no fue un cambio violento y de ningún tipo, porque yo creo que está anclado, o sea, en el momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? La gente antes cuando se iba, ujú, hace mucho, hace 30 años atrás, 40 años atrás, que muchos se iban por cuestiones económicas, algunos por cuestiones políticas, lo que sea. Y ese del país era como un exilio total, porque uno no tenía ningún tipo de comunicación. O sea, una sí, carta por allá, un llamado, pero hoy en día, con los medios de comunicación como están, que yo sé que ya estaban como están hoy, uno está al tanto de todo lo que pasa en el país de uno.
O sea, si uno quiere estar en contacto con los amigos, en contacto con la familia, saber qué dijo el informativo del mediodía, todo, todo. Incluso cuando yo voy a Uruguay, yo ya de alguna manera converso con mis amigos, con mi familia, o disfruto mucho de la comida, pero del acontecer estoy completamente enterado, no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo empecé a incorporar algunos elementos que son propios de la cultura colombiana, y probablemente tiene que ser Sí, así, pero yo nunca dejé de lado mi cultura porque yo nunca me fui de mi cultura. Un poco lo que te pasa a ti con tu sí, cultura. igual. Estás haciendo, estás haciendo un programa de la cultura norte santandereana, Sí, ¿entiendes? Y estás allá, lejísimo. Bueno, eso, y esto no es ni por un rechazo ni por una resistencia a la cultura nueva, sino porque uno es lo que es, ¿entiendes? Uno es lo que lo ha nutrido toda la vida. Es imposible que yo me despoje de mi lectura, de mi música, de la gastronomía. Poco a poco me fui despojando. Cuando sí, yo llegué, traté de cocinar lo que cocinaba allá, lo que a mí me gustaba, incorporé algunas comidas de acá, pero yo seguía muy vinculado a lo mío, pero poco a poco ya esas comidas fueron quedando de lado, el mate quedó de lado, yo ya tomo café, ya no tomo mate. ¿en Podría serio? tomarlo, sí, sí, porque lo consigo, pero ya uno se desacostumbra, ¿no? Claro, Además, el mate tiene aquello de socializar, de compartir, y yo acá solo, ¿entiendes? No. claro, te entiendo. Pero entonces eso es lo que te digo. Entonces, cuando te hago tu pregunta, casualmente fue un cambio muy amable, digamos, muy amable, porque no significó en ningún momento de que yo me dejara el relacionamiento con mi gente, con mi cultura, con mis cosas, y a su vez pasé a enriquecerme de lo que es la cultura colombiana, porque al poquito tiempo de empezar no a estar acá, sino de empezar a publicar, casualmente en el 2015, yo voy al primer evento literario que me invitan, que es en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, y ahí un evento te lleva a otro, porque ahí conoces Así gestores es. culturales, gente que hace eventos, que te invitan. Yo corro con el plus, y eso no me engaño frente a eso, es que a mí me invitaban a muchos lugares, no por la calidad de mi obra, ni mucho menos, sino porque era uruguayo. El hecho de ser un extranjero ya le daba al evento, como decía, un Plus, evento sí, lo como que más decía. internacional. Entonces, bueno, a mí me invitaban en muchos lugares. Eso llevó a que yo, bueno, quiero creer que también algo de valor podría tener la obra, si no me invitarían. Sí, Creo sí. que lo lleva a muchos organizadores a invitarte es mostrar a su gente, a su público, a su municipio, un escritor de otro lugar, ¿no? Y si vas a los colegios, quizás es más significativo, llevar un escritor de otro lugar, que escuchen otro acento, otras cosas, los muchachos. Bueno. Y ahí conocí de Colombia algo muy significativo para mí, que es que Colombia es un país de regiones, como tú sabes, ¿no? Uno Sí, compara, uno va a la costa, para nombrar que estamos hablando de Cartagena, ¿no? Está sí. en Cartagena, y después va a Tunja, por ejemplo, y se da cuenta que la gente habla diferente, Eso te iba a decir. come diferente, se viste diferente, escucha música diferente. En definitiva, parecen países diferentes en un mismo país, ¿no? Pero que no sea nosotros en Uruguay, que somos un país tan pequeño que somos prácticamente monolíticos. Sí hay alguna diferencia entre lo que es la capital del país y el interior, pero son diferencias muy leves. Claro. Acá hay diferencias abismales y esas diferencias se ven en la cultura. Y para alguien como yo, que venía de una cultura tan lineal, tan poco diversa en lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas Y culturales, sí. y culturales, gastronómicas, en fin, bueno, para mí eso fue muy enriquecedor. Entonces eso, ¿no? Fue un cambio muy amable. Sí, eso te quería preguntar porque claro, llegar a Colombia y bueno, darnos cuenta de que hablamos el mismo idioma, pero que hay cosas que no vamos a entender, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? Hay objetos que significan, tienen otro nombre, las cosas, frutas, todo, Sí, que es sí, sí. totalmente distinto, ¿no?
Y es como que también irse acoplando a eso también requiere como de tiempo, ¿no? Pero que uno, pero uno se va acoplando y lo hace suyo definitivamente. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, bueno, cuando yo voy a Uruguay a mí me dicen que yo hablo como colombiano. Yo realmente no siento que se haya ido el acento de allá, ¿no? Creo que no, pero sí las palabras. Yo no voy a decir, vamos, bueno, tú estás en Argentina que maneja más o menos el mismo lenguaje, ¿no? Sí, sí, Yo ya no casi voy yo no parecido. voy a decir frutilla, yo voy a decir fresa directamente, Claro, ¿entiendes? Yo no voy a decir morrón, voy a decir pimentón. ¿Por qué? Porque acá no voy a decir, si digo morrón nadie me va a entender. Entonces claro, total. automáticamente no voy a decir auto, voy a decir carro. Y bueno, y yo automáticamente ya no pienso en el vehículo como un auto, pienso con el vehículo como un carro. Para mí es el carro. O voy a comprar media libra de fresas. No se me pasa por la cabeza la frutilla. Bueno, pensar que esto se llamaba frutilla, o esto se llamaba morrón, o a la llave se le decía canilla, o a la nevera se le dice heladera. No, no. Sí, sí, sí. Ya es nevera, ya es carro, ya es el lenguaje de acá. Eso sí cambió, probablemente. Claro, cambió mucho y eso es como un aprendizaje, ¿no? Algo muy enriquecedor lo que decías vos, porque el cambio de cultura trae eso, ¿no? Trae aprendizaje, que eso pues es realmente pues muy interesante. Eso me pasa a mí también, lo que vos decías aquí en Argentina, porque lo que es los uruguayos y los argentinos tienen el mismo acento, incluso comparten, ¿no? Muchas cosas parecidas, como el mate, por ejemplo, que lo que decía es algo más Sí, social, sí. pero como decís, allá en Cúcuta no vas a encontrar como alguien que pueda compartir con vos, digamos, esta parte tan importante, ¿no? Tan tradicional de tu cultura como es el mate, ¿no? Entonces ya empezaste a tomar café. Sí, no. Sí, 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 ya tomó café. Igual el café es una bebida universal, también allá se toma, ¿no? Sí, Pero se también. toma mucho menos que acá. Ahora incluso estoy tratando de tomar menos café porque estaba tomando mucho y el café a uno como que Sí. lo excita demasiado, ¿no? Tiene sus cosas. Hasta Tienes, puede ser malo tomar demasiada cantidad de café. Entonces he empezado a bajar un poco la dosis. Pero sí, tomo café. tomas café. Te volviste cafetero. Bueno, Sí, sí, sí. Fernando, y me gustaría, bueno, empezar ya como un poquito más a hablar, ya después de haber compartido como esta experiencia cultural también con Colombia, y que bueno, ya sos muy norte santanderiano, como te decía, porque de verdad que Norte de Santander pues te ha acogido también, como lo decís vos, ¿no? De buena manera, viviendo buenas experiencias que vamos a contar en el transcurso de la conversación, porque también es Sí. interesante compartirlas. Háblanos un poquito, Fernando, ¿cómo iniciaste en este mundo de las letras? Porque yo por ahí pues tengo entendido que fue tu bisabuela la que te prestó los primeros libros que leíste. Sí, sí, a mí me apasionó la literatura, sí. Mi bisabuela fue la que me prestó los primeros libros. Ella tiene una biblioteca muy grande. Mira, ahí tengo otra cosa que tiene que ver con el lenguaje. El otro día Sí. estaba escuchando una entrevista que le hacían a un poeta y habló de su mamá, que le había hecho un poema a su mamá y que ella era modista, ¿no? Ujú. Y, y que algunos, decía él, le decían como despectiva, como minimizando la costurera, ¿no? Eh, pero nosotros allá decimos costurera, pero no con un valor negativo. Se le dice costurera a las personas que trabajan cosiendo ropa y eso, ¿no? Pero mira cómo una misma palabra puede tener un valor como peyorativo. Si a la mujer se le decía modista, acá estaba bien. Ahora, si se le decía costurera, era como rebajarla. Claro, Yo decía, pero quizá acá está esa concepción. Allá no, allá se le dice costurera porque son costureros, o sea, normales. Yo nunca sentí que a una persona estuviera. Bueno, mi abuela era costurera, ella trabajaba cosiendo. Bueno, o modista, si le queremos dar más sí. este, nivel. Bueno, y leía muchísimo. Y ella era la que me empezó a prestar los primeros libros. Yo, antes de entrar en contacto con el colegio, con Horacio Quiroga, con Dostoyevsky, con el mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, yo quedé apasionado por la literatura, ¿no? Y,
Y bueno, hay también otra cosa con el lenguaje. Yo me acuerdo cuando yo leía en Gabriel García Márquez, eh, que llegaba, en Cien años de soledad, por ejemplo, que llegaba Melquíades con los gitanos y con el imán, entonces que tras el imán se iban los tornillos, las tuercas y las pailas, y yo decía, ¿qué será eso, las pailas? ¿Qué son las pailas? Sí, pero yo sabía que era algo de metal era, ¿no? Porque sí, se veía por el traído, pero uno por el contexto lo termina entendiendo de todas formas. ¿No? Bueno, entonces sí, ella me prestó los primeros libros, y ahí cuando, y eso marcó lo que sería la línea de mi vida, ¿no? Porque cuando uno termina el bachillerato, allá es igual que acá, que mucho, bueno, ahora cambió mucho, ¿no? Ahora ya ninguna profesión garantiza nada, ¿no? Ahora a veces va por otros caminos, ¿no? La economía y demás. Pero por lo general siempre la gente estudiaba o los padres querían que sus hijos estudiaran aquellas carreras más tradicionales, pensar en abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería, las clásicas, ¿no? Sí. Y estudiar literatura a nadie se le hubiera ocurrido, ¿no? Las que dan Pero bueno, plata, ¿no, Fernando? Las carreras que la dan que dan plata, plata, entre sí, comillas. sí. Pero ahí es lo que te iba a decir, pero ahora ya no dan tanta plata, ¿no? Porque, Ujú. pongo por caso el médico. Antes el médico, los médicos todos tenían plata, era el médico del pueblo, el médico, iban las consultas a las casas y demás. Hoy el que se recibe de médico va a trabajar en un EPS y le pagan lo que le paga el EPS, que quizá le paga un poco más que el mínimo, no digo que le pague una miseria, pero ya Claro, no es una garantía de riqueza ser médico, por ejemplo. no. ¿No? Es más, si a uno le va bien con un trabajo, vamos a poner por caso con ejemplos de acá. Si uno hace arepas y jugos y monta un restaurantecito y le va bien, puede hacer más plata vendiendo arepas que siendo médico, Total, totalmente. totalmente. ¿Entiendes? Con un Bueno, emprendimiento. con un emprendimiento, exactamente. Antes no era tan así. Entonces estudiar literatura era algo como que fuera el lugar, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer estudiando literatura? Pero bueno, era lo que a mí me gustaba y es la carrera que yo seguí, pero la carrera que seguí que de alguna manera también era instrumental del sistema, porque ¿para qué te formaba? Para dar clases de literatura. Ya me hubiera gustado a mí, por ejemplo, estudiar carreras como hay ahora, por ejemplo, escritura creativa. Pero Claro. yo creo, pero yo creo que eso uno lo puede estudiar por su cuenta. Eso uno no necesita ir a la universidad para eso. O sea, yo no me operaría si no es por la mano de un cirujano que salió de la universidad. Pero hay cuentistas y hay poetas que no pasaron ni por el andén de la universidad y son grandes escritores, ¿no? Porque el arte tiene aquel con el talento. Si uno tiene talento, no tiene talento, y eso la universidad te puede dar muchas herramientas, pero, pero también uno lo puede estudiar por su cuenta si quiere. Tienes O toda sea, la entonces, razón. eso del talento, por ejemplo, que lo comparé con el deporte. Tú tienes un niño, ¿no? Que quiere que sea futbolista. Tú lo puedes llevar a la mejor escuela de fútbol que exista, pero si el tipo no tiene talento para jugar al fútbol, no va a ser un buen futbolista por más que lo lleve con el sumum de los instructores. No. Entonces vos te inclinaste por lo que te gustaba, porque eso es muy importante, ¿no? Sí, Defender sí, lo que sí. a uno le gusta, ¿no? En este caso, a vos Sí, la literatura, por ese hábito también que tu abuela como que infundió en vos, porque eso hemos venido hablando en las entrevistas, la importancia de la familia, ¿no? Que influye mucho, por ejemplo, en estos aspectos de arte. sí, En el caso de la lectura, ese hábito lo genera ella como a partir desde que te dice, bueno, aquí tengo la biblioteca, lea, te prestó los primeros libros y como que sí. fue influyendo en vos, porque yo creo que ella fue la primera influyente en la literatura, ¿no? Para vos. Sí, 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 también. También esa bisabuela por parte de padre, pero también tuve un abuelo por parte de madre, que él también era murguista. Que yo no sé si llegaste a conocer la murga uruguaya todavía, pero es una manifestación cultural muy similar a lo dramático, a lo teatral, ¿no? Bueno, tiene varias partes la significación de una obra artística, burguística.
pero que tiene que ver, está muy relacionado con la poesía, y mi abuelo siempre cantaba canciones de murga y lo que va. Y yo enseguida empecé ¿cómo te puedo decir? Empecé a establecer un vínculo entre lo que cantaba mi abuelo, las canciones que cantaba mi abuelo, con los libros que me prestaba mi abuela. Y era que antes de leer a Jacobson y a los formalistas, a los que hablan de literatura como tal, yo ya me di cuenta desde temprano de que había un tratamiento en el lenguaje diferente entre aquellos que querían usar el lenguaje para comunicarse simplemente o aquellos que querían usar el lenguaje para hacer arte, para hacer una obra artística, para decir las cosas bonitas, ¿no? Ya sea la poesía, la música, o para contar una buena historia, ¿no? Porque ahí es donde Claro, empieza a tallar realmente qué es lo que hace una buena historia o una mala historia, por ejemplo, la narrativa. ¿Cómo la cuente? la ¿Cómo la forma. cuente? La forma como se cuente, la forma como se domina el lenguaje, o por ejemplo, o cómo presenta los personajes, la acción, o si hay una anticipación, o cómo lo sorprende, en fin. Yo puedo contar una historia insignificante de un niño que va con el abuelo a mirar un partido de fútbol deportivo, y ese estilo significante eh, crear una buena obra literaria con eso. Y sin embargo yo puedo escribir una obra, qué sé yo, monumental, hablar, qué sé yo, de la muralla china y hacer una obra mala, porque lo que va a tener de buena o de mala la obra es el tratamiento que se le da al lenguaje, cómo se usa el lenguaje. Bueno, entonces yo veía que había algo similar, había algo ahí. La gente, cómo usaba el lenguaje, no usaba el lenguaje lo mismo para ir a comprar pan a la panadería que Claro. para escribir una poesía, ¿no? Bueno, entonces eso siempre me gustó, y hasta el día de hoy me gustan las palabras y reflexionar sobre las palabras, sobre el lenguaje, sobre Como todas esas decís, cosas. claro, como decís, empezaste como a vincular, ¿no? Como también a analizar, porque eso hace parte también como de analizar nuestra propia cultura. Y eso fue lo que empezaste haciendo vos, como analizando tu propia cultura, las formas de hablar, también de comportarse, porque todo eso es lo que lleva también a la construcción de una obra literaria. Ujú. Y lo que decís vos, ¿no? Que logre como transmitir lo que se está contando, ¿no? Porque de alguna forma también cuando hablabas como de que el poeta no necesariamente tiene que pasar por una academia, sino que también a raíz del talento también que tiene, pero también de eso, de poder expresar sus palabras, ¿no? Lo que puede sentir, lo que puede ver, la realidad, ¿no? También Sí, sí, sí. como una construcción de todos. No, sin duda que no hay que minimizar tampoco la importancia que puede llegar a tener la academia, por supuesto que sí que la Claro, tiene, pero no es todo, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, retomando un poquito lo que decías bueno, sobre la importancia también, digamos, de la lectura también, de la influencia de tu abuelita también, para que pudieras tener como ese gusto o ese hábito con la lectura también. Y después, como decías también en el colegio, ya viene como, ¿no? Toda esta parte académica, también el gusto propio. Me gustaría saber cuáles han sido esos autores que te han influenciado a vos, ¿no? En todo este camino literario. Bueno, yo creo que son varios, ¿no? Tendría que haber que hacer como una diferenciación entre los que me han influenciado en la poesía, con los que me han influenciado en la narrativa, en los cuentos. Si bien yo no me he dedicado a escribir muchos cuentos, pero el último libro que publiqué, Sí, El más acá de la señora Visconti, es de cuentos, y los que me han influenciado en los ensayos, ¿no? De los ujú, trabajos de comentarios, de análisis literarios y demás que yo he hecho. Porque, por ejemplo, el cuento fantástico en el Río de la Plata, el cuento latinoamericano del siglo XX, las otras realidades de la ficción, todos esos son estudios literarios, análisis, ensayos, que ahí no hay una influencia, no es tan fácil ver las influencias como, por ejemplo, en la poesía o en los cuentos. No quiere decir que claro. que no las haya, pero hay que buscarlas en otros lugares. En la poesía, yo creo que la poesía de Antonio Machado fundamentalmente, ¿no? Porque yo he estudiado, por ejemplo, la poesía de Machado, de los libros que he publicado, he estudiado la poesía de Machado, la poesía
de Lorca, bueno, he estudiado otras poesías, ¿no? Pero digo, hablo de lengua española. Pero yo siento que la poesía mía está más influenciada por la poesía de Machado, ¿no? Es más, más cercana a él. Pero me han influenciado muchos de los poetas románticos, como puede ser Becker, como puede ser Keats, o algo de Baudelaire también. Mm, bueno, Federico García Lorca, bueno, los poetas del 27 también los poetas de la generación del 98. En fin, muchos poetas que me han influenciado. Hay algo muy significativo. Yo hace poco hice un video para mi canal de YouTube. En el libro Poesía de los pájaros pintados, que ese fue mi primer libro, y como primer libro siempre es un libro experimental, ¿no? Eso te iba a decir, Fernando, porque iba a preguntarte sobre el libro de los pájaros pintados, porque si bien vos estabas comentando un poquito al principio de la entrevista, ¿no? Que hablabas como que fue una recopilación de poemas y que tuviste como el tiempo, ¿no? De recopilarlos, ¿no? Porque él trascendió, ¿no? Digamos, de Uruguay a Colombia, ¿no? Que fue Sí. como ese encuentro tuyo para publicar, ¿no? También. Entonces me gustaría como que nos comentaras un poquito, nos hablaras como cómo fue esa construcción, por decirlo de alguna manera, de ese poemario. Bueno, ese poemario es una construcción diferente a los otros. Son un montón de poemas sueltos que yo en la época de estudiantes o de docentes también, indudablemente veía influencia, o sea, me dejaba influenciar, imitaba directamente a otros poetas, que no está mal, no es una forma de empezar, de comenzar, a aprender de lo que han hecho otros poetas. Eh, entonces, ahí hay poemas que uno le ve la influencia de Vallejo marcada, la influencia de Baudelaire muy marcada, la influencia de García Lorca muy marcada, de Becker, de Vilariño, de poetas uruguayos. Y si uno lee ese poemario, pareciera como que si fuera una recopilación de textos de diferentes autores. No hay una temática ni estructuralmente son similares los poemas, ¿no? Digamos que no sería un libro eh, que podría ganar un concurso de poesía, por decir algo. No sé, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que generalmente resaltan los libros que ganadores de concurso de poesía? Que hay un buen manejo del lenguaje, del tratamiento. Por ejemplo, si yo creo un poemario cuya temática sea el conflicto armado, por decir algo, bueno, tocar distintos aspectos del conflicto armado colombiano, pero que ahí vaya de la técnica que uno utilice, ahí se respire o haya como telón de fondo una unicidad temática que sea la del conflicto armado colombiano. Bueno, pues ya con el pájaro pintado Claro, puede encontrar un poema sobre el conflicto armado, que no lo encuentro porque no tiene nada que ver con eso, pero sobre el conflicto armado colombiano, y después un poema de amor, y después un poema de unos amigos que se van a comer pizza el fin de semana. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, es como claro. un montón de cosas que no pasan con los poemarios siguientes, que sí ya tienen un clima, un hilo conductor, y en los que yo ya fui buscando una voz más propia y me dejé tanto como de imitar, tratando de escucharme a mí mismo, ¿no? De ver qué es lo que podía hacer yo mismo. Pero ya me olvidé de la pregunta que me hiciste de origen. ¿Cuál fue? No, te decía eso, ¿no? De la recopilación de los poemas, porque lo que vos decís, ¿no? Que fue como poemas sueltos, no fue Sí, como sí, bueno, realmente una temática en específico, sino sí, como que, pero ya me acordé, sí, pero ya me acordé de las influencias, ¿no? sí, Ahí. sí, En sí, ese poemario, yo creo que ahí ya se ven más las influencias. Después, por ejemplo, en Cuerpo Vivo que va cantando, hay una influencia de Walt Whitman, por ejemplo, de Hojas de Hierba. Yo sé que hay espectacular. que incluso el último poemario que voy a publicar dentro de poco se va a llamar Cantar de mí mismo, que Cantar de mí mismo es un título de un poema de Walt Whitman, ¿no? Ahí hay Claro, como sí. una influencia. Sí, pero bueno, ahí hay muchas influencias que uno no las percibe, porque las tiene ahí, pero no sabe de dónde son,
y quizá otros lectores, quizá el autor mismo no sea el más indicado tampoco para hablar de sus influencias, ¿no? Porque uno puede hablar de las que se da cuenta, pero hay un montón de influencias que uno no se da cuenta. En cuanto a lo de la cuentística, los poetas, los escritores latinoamericanos fundamentalmente, y en la poesía también hay una constante que es el lenguaje, la literatura en lengua castellana. Yo no manejo, yo no hablo inglés ni francés, bueno, entiendo algo, sí, pero no puedo decir que no soy un lector como tal, ¿no? El italiano es un poco, inglés prácticamente nada, el italiano y el francés un poco. Pero digamos que la influencia, bueno, he sido influenciado por poetas traducidos, vaya el caso Claro. de Baudelaire, como te dije recién, pero digamos que las influencias más fuertes son de los poetas en lengua castellana. Y los cuentistas también, los que más he leído son los cuentistas latinoamericanos, por más que he leído Edgar Allan Poe o Hemingway o qué sé yo, otros escritores que no escribieron en español, pero digamos que los de lengua castellana. Y un Oh, poco, y quizás las influencias se puedan llegar a ver en los estudios que he hecho, por ejemplo, en el cuento fantástico de Río de la Plata, Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y después subiendo eh, Clarice Lispector de Brasil, que, bueno, y tomé un escritor representativo de cada país, se me puede decir, sí, hay una sola mujer entre todos, bueno, pero bueno, sí, ¿por qué eh, será? ¿Por qué será? ¿qué será? Porque las mujeres no han tenido tanta visibilidad histórica dentro de la literatura, incluso en una época ni siquiera firmaban como tales, ¿no? Sí, Eso hasta el totalmente. día de hoy pesa un poco eso. Pero bueno, después seguimos de Chile a Roberto Bolaño, de Perú a Mario Vargas Llosa, de Venezuela a Francisco Maciani, de Paraguay a Augusto Roabastos, de Bolivia a Augusto Céspedes, de acá de Colombia, bueno, ¿cómo es que se llama el nombre? Este, Gabriel García Márquez. y bueno, igual de México a Juan José Arreola. Bueno, esos son los escritores que de alguna manera yo creo que me han influenciado. Ahora, que mi obra se parezca a la de ellos, no creo, no creo. Y también tengo mucha influencia del cine, ¿no? Mucha Sí, influencia del cine, sí. Por ejemplo, en el último libro hay 4 textos que siguen una estética como la de, yo no sé si tú las llegaste a ver, a Alfred Hitchcock presenta, que eran unos cortos, generalmente de crímenes, de que había que investigar algo. Y, entonces yo saqué eso de la novela policial, bueno, en este caso era del cine, y traté de llevarlo a la literatura, de jugar un poco con esa influencia del cine. Y jugar no sé si me salió, pero lo que hice hacer, porque generalmente pasa la inversa. Generalmente se habla de obras literarias que han sido llevadas a la pantalla, han sido llevadas al cine, ¿no? La influencia de la literatura en el cine. Que ahí hay un tema muy particular y es que generalmente si uno lee una novela y después la va a mirar a la película, no le no es termina de igual. gustar, no es igual y toda esa historia. Y eso radica en varias cosas. Primero que el lenguaje, bueno, pero yo me voy a meter en otro tema. Voy a No, elegir. pero eso que estabas diciendo es muy cierto, ¿no? Porque cuando se ve una película o se lee un libro es totalmente diferente. A veces hay unas comparaciones como que mejor el libro y la película estuvo mala, o mejor la película y el libro no. Pero es totalmente diferente, ¿no? Porque la forma de escribir el libro, luego asociarla, Sí, llevarla al sí, cine, sí. es muy, Y muy, por lo general la gente tiende más a quedarse con la imagen del libro que con la de la película, sí, aunque la película tenga una producción tremenda atrás. Y es porque fundamentalmente, porque en el cine uno es un mero receptor de la obra, mientras que en la literatura uno es un co-creador con el autor, o sea, uno va creando la obra imaginando. a medida que va leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la película se lleva al cine,
lo que se lleva es la recreación que por ahí tuvo el director de la película, que no tiene por qué ser la misma que tú, Claro. no. Entonces, ahí ya es prácticamente imposible que sea igual. Pero lo que te decía el registro es lo siguiente, eh, que la literatura tiene muchas herramientas que el cine no la tiene. Entonces yo dije, por ejemplo, el monólogo interior, por ejemplo, el desarrollo de los pensamientos de los personajes, ¿no? Eso en la Claro. literatura tiene mucho más terreno que en el cine. Entonces yo dije, ¿qué pasa si yo tomo algunos ejemplos de lo que yo veo en el cine y lo llevo a la literatura? Y ahí escribí cuatro textos que tienen que ver más o menos con eso. Así que las influencias también tengo que buscarlas en el cine. Muy interesante todo eso que estás hablando, Fernando, porque sí, lo que vos decías, como las influencias del cine, como para poder llegar a esa construcción de lo que uno quiere. Y algo muy importante también que me gustaría hablar es que en tu segundo libro, que se llama Curso General de la Lectoescritura y la Corrección de Estilo, ¿no? Es como dice ahí, ¿no? Una guía para formular escritos correctos, que lo publicaste en el 2014 y que es un texto que quiere brindar esas herramientas apropiadas a todas las personas, ¿no? Lo estoy leyendo tal cual, de una Sí, manera u otra, que se va a enfrentar a la necesidad de redactar. Y me parece importante que nos hables de esto, porque creo que es como lo que vos decías, ¿no? Como buscar esas herramientas para construir una historia, ¿no? Y que es de alguna manera también los talleres que vos has dado, ¿no? Sobre sí, corrección de estilos, sobre escritura creativa, ¿no? Y que sí, un sí. autor o una persona que quiera escribir no sabe cómo empezar a escribir su obra, ¿no? De pronto tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo llegar al papel. Sí, ese libro no está tan vinculado a los talleres literarios, a la creación de literatura como tal. Te cuento cómo fue la génesis de ese libro. Yo Sí, en el 2012, por ahí entré a trabajar en la Universidad Simón Bolívar, a dar la cátedra de una asignatura competencias comunicativas. Yo me di cuenta que había como un poco de desorden ahí. ¿Qué era lo que pasaba? Que esa materia la daban sociólogos, la daban periodistas, la daban profesores de lengua castellana, la daban historiadores, en fin. Y por los mismos estudiantes veían esa materia que estaba en primer y segundo semestre como una materia de relleno. Ah, acá nos enseñan a escribir, cosas por el estilo, como si fuera algo menor, ¿no? Cuando hoy estamos viviendo en un momento que acá tenemos el acceso al conocimiento que ningún sabio pensó que lo iba a tener, pero a la hora de incorporar ese conocimiento sigue siendo por la lectura. O sea, claro, no hay un chip que uno le vaya a pip y se le pase la información. No existe. O sea, uno tiene el acceso al conocimiento. Si yo quiero leer los libros, qué sé yo, de Cicerón, bueno, acá los tengo, en 5 minutos los tengo. Pero si yo quiero incorporar lo que dice Cicerón, lo tengo que leer, no tengo otra forma. ¿Qué pasa ahora con la docencia? Hoy uno le manda, la forma de aprender también cambió, pero yo me voy de tema, pero vamos a terminar. La forma de aprender también cambió. Antes nos mandaban a sacar un resumen, qué sé yo, sobre cualquier tema. sí, Y uno iba a la biblioteca, todo, sacaba el libro, el resumen, lo que sea, y ya lo iba aprendiendo, ¿no? Hoy, pongamos por caso, ahora que estamos en Colombia, yo, característica de la provincia de Ocaña, ¿no? Cualquier muchachita de un colegio, ¿cómo se llama el colegio de allá? José, no, José Eusebio Caro, más popular. entonces, la muchacha va a ir. Característica de la provincia de Ocaña, ¡pum! Y se imprime y va con 15 páginas pero no se la leyó, o sea, no tiene ni idea de las características de la provincia de Ocaña. Y si quiere aprender las características de la provincia de Ocaña, tiene que leerlas. Entonces, si no maneja la lectura, entonces no es una materia de relleno. Y la lectura y la escritura son dos caras de una misma moneda. Entonces yo me di cuenta que los que eran sociólogos tiraban la materia para ese lado, los que eran historiadores para ese lado, los que eran de lengua castellana para ese lado. Y no había... Entonces hubo una reunión y dije, bueno, vamos a crear un libro de texto que nos sirva a ver qué queremos. Una materia como competencias comunicativas, bueno, la competencia para aprender a comunicarse, a leer y escribir. Bueno, escribamos un texto. Y ese fue el origen de ese libro. Yo trabajando ahí lo escribí bajo el amparo de la Universidad Simón Bolívar.
Un libro que yo nunca hubiera escrito en mi vida, porque yo no me dedico a eso, o sea, pero ya que estaba ahí, Claro, lo escribí. Eh, y por qué para formular escritos correctos? O sea, parece como muy pretencioso. ¿Quién sos vos para decir que es un escrito correcto, que no? No, yo hablo de la corrección, de decir dónde va un punto, dónde va una coma, cuándo va punto y aparte, cuándo va punto seguido. Si yo quiero expresar un tema, ¿por dónde empiezo? Así, básicamente. ¿Cómo no ser redundante? ¿Cómo no abusar del adverbio? Cosas por el estilo, ¿no? ¿Y por qué yo decía ahí en el prólogo eso que le va a servir a cualquiera? Porque hoy en día se ha abandonado, ni que hablar de la escritura manuscrita, hasta yo la he abandonado, o sea, prácticamente uno ni escribe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eh, si uno no ejercita la escritura, bueno, vaya a lo que nos dedicamos a esto, pero si uno no ejercita la escritura, yo me doy cuenta de una cosa ahí en la misma universidad. sí, Si yo le ponía a los muchachos no preguntarles sobre algo que no supieron o algo muy elevado, no, no, que me contaran, por ejemplo, qué hicieron el fin de semana. Yo me pueden contar cualquiera, qué hicimos el fin de semana, fui a bailar o fui a lo que sea. Ahora, si yo le digo, poné por escrito, contame por escrito qué hiciste el fin de semana. Si esa persona no está acostumbrada a escribir, yo la estoy poniendo en un problema. Porque no claro, vas a saber por dónde empezar, cómo contármelo, o sea, no, porque si, ¿entiendes lo que te quiero decir? No es tan fácil, el lenguaje, el código escrito es distinto al código oral, es más difícil. claro. Entonces, si uno no maneja las herramientas básicas de redacción, es complicado. Entonces, la función del libro es esa, es brindar herramientas muy básicas para escribir, ¿no? Son como recetas, ¿no? Básicamente, ¿no? Cómo no ser redundante, cómo explicar un tema, el uso de los conectores, todas esas cosas. Importantísimo. La verdad que Sí, sí, todas esas. importantísimo ese libro. Ojalá estuviera por ahí en todos los colegios porque de Sí, verdad va sí. a servir mucho. De verdad Ojalá, que ojalá, ojalá lo pueda. Mira, y yo voy a decir una cosa aquí, porque me va a servir, porque esto va a quedar en la entrevista. Ojalá sí, que yo lo pueda publicar nuevamente ese libro, porque ¿qué fue lo que me pasó con ese libro? Una cosa. Yo agarré y lo subí a Amazon, y ese libro empecé a recibir críticas negativas. No, que es una estafa, que es esto, que el otro. Entonces, yo ingresé después que la gente lo compraba el libro, que esto y que lo otro, yo ingresé y vi efectivamente que el libro era el libro, la portada, ingresé a los manuscritos que vos cargás a Amazon. sí, El claro. índice, el índice, después estaba el capítulo 1, el 2, saltaba al capítulo 8, y después no sé, el libro de las 150 páginas que tendrá el libro, ahí en Amazon había 30 páginas, 40 páginas, después lo otro no estaba. ¿Qué pasó? Yo no sé, yo lo subí bien, ¿qué pasó? No sé. Resulta que después que vos subís un libro a Amazon ya no lo podés, o sea, lo podés retirar. Sí, Entonces, ¿qué yo hice? Lo retiré, lo retiré porque ya estaba quedando mal con la gente. Yo no iba a claro. empezar a explicar a la gente, no, mira, yo lo subí bien, pero no sé qué pasó. Resulta que es un libro que es muy bueno, que es muy completo, pero que no ha tenido mucha suerte. En ese sentido, pasó eso que está fuera de mi voluntad, no sé qué pasó, porque los sistemas electrónicos son así, como. La cuestión es ¿qué intención voy a querer tener yo de estafar, de decir, te voy a presentar, te voy a vender un libro de 12 capítulos y te voy a vender 3 capítulos? ¿Qué voy a No ganar tiene yo sentido. poniéndome los otros capítulos? No tiene sentido. Bueno, la idea es terminarlo porque yo ahora estoy haciendo algunos cambios, poder subirlo en forma y poder llegar a publicarlo en físico, porque ese es un libro que yo no lo tengo de momento. No sé si está por. No, no está por ahí. Pero Este, importantísimo, sí. sí, sí, sí. Independientemente de eso que te sucedió en Amazon, porque sí se sale de las manos, son cosas que pasan. Son cosas que Importantísimo pasan. la publicación de ese libro para compartirlo también en las instituciones. Sería muy bueno, ¿no? Como un proyecto con ese Sí, libro, de ¿verdad? Que interesante. exactamente. Sí, sí. Además, me gustaría hablar de algo muy importante que yo creo, ¿no? Que bueno, en la vida de un autor, ¿no? De un escritor,
en este caso vos, Fernando, que tenés tus obras, ¿no? Traducidas en diferentes idiomas, ¿no? Que es Ujú. algo que, digamos, como que ya pasa como a otro nivel, por decirlo de alguna forma, porque están en alemán, bueno, están en inglés, están en chino, están en francés. Contar un poco Sí. cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? De traducción que has tenido con estas obras, si has tenido algún apoyo institucional, bueno, con eso me refiero como a la parte cultural, no sé, el Ministerio de Cultura, Sí. o alguna beca, por decirlo, o no sé si te ha tocado gestionar de tu propio bolsillo, ¿cómo ha sido ese proceso de la traducción de tus obras? Mira, acá estoy buscando la parte donde están las traducciones. Bueno, en realidad eso también se inscribe en el momento histórico en el que estamos viviendo, que quizás es mucho más fácil que en otras épocas. O sea, sí es pasar quizás a otro nivel, sí, yo lo creo así, porque es una forma de llegar a lectores que leen en otro idioma, pero digamos que hoy hay más facilidad para eso y para que uno sea traducido. En otras épocas, y siempre me estoy remitiendo a otras épocas, ¿quiénes eran traducidos? Eran traducidos aquellos autores de relevancia que un editorial o lo que sea veía como pertinente traducir la obra porque iba a ser leído o iba a ser de provecho para gente que hablara otras lenguas. Hoy en día basta que una revista alemana te traduzca 3 poemas para ser traducido al alemán, ¿no? Y Claro. así es que me ha pasado a mí. Yo tengo acá todo, porque tengo el computador acá, todas las traducciones que han sido, bueno, tengo libros enteros traducidos, pero después más que nada tengo, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, al italiano tengo una traducción en un proyecto que se llama Proyecto Siete Lunas, Sí, una poeta Silvia Favaretto, es profesora de español y traductora, es italiana, lo tradujo una serie de poemas míos. Después, para el Centro Cultural Tino Modotti, de Antonio Nazaro, que es otro poeta italiano, también tradujo otro poeta, otros poemas. Después, al catalán, un poeta que se llama Josep Leijá, que yo lo conocí en la Guajira, en un encuentro, él me tradujo una cantidad de poemas también al catalán. mm, Al bengalí, también Hasha Kundu se llama, es una traductora, también para un blog. O sea, son más que nada traducciones a blogs, a portales literarios, a revistas literarias, a libros, al japonés, al uzbeco, al portugués, también, también para un portal literario brasileño que se llama Narrativas Vivas, el traductor Juan Toro del Castillo. Lo tengo anotado porque si no yo me olvido de los traductores, sí. y así sucesivamente. Esa fue la génesis de las distintas traducciones que he tenido, que ya son como de 13 idiomas. Bueno. Muy Y interesante. al inglés, que me han traducido algunos poemas, tengo traducidos libros enteros, El cuento fantástico de Río de la Plata y El cuento latinoamericano del siglo XX, traducido por nuestro común amigo Jesús Ovallo, que se tomó el trabajo de traducir 2 libros al inglés, ¿no? Un gran trabajo porque traducir 2 libros tiene Dos su libros. tiempo, ¿no? Esos libros están en Amazon, esos están a la venta en Amazon. ¿No? Están a la Sí. venta. Bueno, eso es importante hablarlo también, ¿no? Porque saber dónde se encuentran tus libros también, Fernando. Bueno, hay algunos que se encuentran, por ejemplo, eh, algo así como un misterio, que es sobre la poesía de Federico García Lorca y Palabra del Tiempo, que es sobre la poesía de Antonio Machado. Ellos se encuentran en algunas librerías de Bogotá, como por ejemplo la Lerner o la Librería Nacional, que tiene varios puntos también. Sí. Pero después se encuentran todos en Amazon. Se pueden encontrar todos en Amazon, los pueden encontrar en Amazon. Y después los tengo yo, por intermedio mío los pueden conseguir también. Entonces, en las distintas ferias del libro siempre están. En el stand del Norte de Santander o en distintos stands, o en el stand de LIT, Asociación de Literatura, y en todos los eventos literarios que hay yo los llevo, ¿no? Ahora voy a estar en Cartagena, en Chiquinquirá, voy a estar acá en Cúcuta, en la Feria del Libro, y bueno, y ahí están. Pero ¿dónde se pueden conseguir puntualmente? En Amazon o si no por intermedio del blog. En el blog mío, yo tengo un blog que se llama Palabra Escrita y ahí hay una sesión, cada libro tiene su sesión, donde se encuentra el prólogo del libro y alguna muestra, algunos poemas de cada uno. Y,
lo pueden encontrar. No, y después decirte también que la obra fundamentalmente está toda en el blog y bueno, y parte ahora en el canal de YouTube, que lo estoy dando este, importancia ahora últimamente, pero el blog ya viene del 2014. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cuál es la génesis de esos cuentos? Por ejemplo, el cuento fantástico del Río de la Plata, el cuento latinoamericano del siglo XX, algo así como un misterio, todo lo que tiene que ver con ensayo literario. Yo publico un artículo por mes en alguna revista, en algún portal literario. Uno por mes. Es poco, pero a la larga suma, ¿no? Porque Claro, uno por mucho. mes, a la larga, al mes, a poner que algún mes lo escriba, al año son 10 12 artículos y ella tiene su libro. Así que los libros son recopilaciones de esos artículos. ¿Qué es lo que trato? Siempre de escribir. Si voy a escribir sobre el cuento fantástico del Río de la Plata, bueno, escribo sobre cuentitas fantásticas. Cuando ya tengo el número, los nucleo en el libro. Cuando el cuento latinoamericano del siglo XX, lo mismo después lo nucleo en el libro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el contenido de los libros, para el que le interesa, está también en el blog. O sea, el mismo artículo de García Márquez, por ejemplo, que está en el cuento latinoamericano del siglo XX, lo pueden leer en el blog Palabra Escrita porque está ahí. Qué O sea interesante. que no es un material inaccesible, ¿no? O sea, Claro, no es un material inaccesible como decís. Tiene diferentes lugares donde se encuentran, entonces están en el ¿dónde blog, se están encuentra? en Sí, Amazon sí. para que la gente sepa, ¿no? Igual aquí se va a ir colocando los lugares donde se encuentran los libros de Fernando. Y bueno, hablando de ferias, porque estabas mencionando que vas a estar en la Feria de Cúcuta, me gustaría hablar un poco sobre cómo ha sido ese trabajo literario en Colombia, por decirlo, en esos espacios que te han brindado allá, ¿no? De ese acercamiento con otros escritores. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque has estado, como decías, vas a estar en ferias del libro, has estado en ferias del libro, haciendo charlas, talleres, congresos. ¿Cómo fue abrir esas puertas? Si bien vos me contabas hace poquito, ¿no? Que te habían invitado a Cartagena, ¿no? Eh, Contanos un Sí, sí. poquito cómo fue, sí, ir abriendo esas puertas en Colombia. Bueno, se fueron dando las cosas. Yo, por ejemplo, cuando yo en el 2014 empecé a escribir ya para revistas. En el 2014, cuando fue el centenario del nacimiento de Cortázar, escribí un artículo sobre continuidad de los parques. Y lo envié a una revista y bueno, me lo empezaron a publicar la revista. Yo para el 2015 ya tenía publicado el cuento latinoamericano, el cuento fantástico del Río de la Plata, ni lo había presentado ni nada. Entonces yo no sabía cómo era la vuelta. Yo lo publiqué en Amazon, es una autopublicación, pues yo, ¿qué hago con esto? Yo tengo... Sí. Y entonces me enteré por contacto de Facebook, una escritora argentina que iba a participar en el Parlamento de Escritores, publicó ahí. Entonces yo le escribí y le dije, no, ¿cómo es la vuelta para participar ahí? Yo quiero saber cómo es la vuelta. Y dice, no, te tienen que invitar, porque en aquella época era invitación. Sí. Sí. Entonces tiene que invitar, bueno, y me dio el contacto. Entonces yo escribí directamente al presidente del Parlamento y le dije, mira, yo hace poco, yo soy uruguayo, todo el cuento, yo soy uruguayo, pero vivo acá en Colombia desde el 2011. Resulta que yo publiqué este libro y yo veo que ustedes tienen un evento ahí, y me gustaría participar y le envié el libro y me aceptaron y esa fue la primera publicación, la primera participación. A partir de ahí ya se me abrió la puerta, ¿por qué? Claro. Porque ya empecé a conocer gente. Por ejemplo, ahí ya conocí un escritor de Ibagué que enseguida me invitó a un evento que se llama Ibagué en Flor. Y ahí ya conocí a uno, conocí a otro, y así ya me fueron invitando que a La Guajira, como te decía, estuve en Cali, estuve en Ibagué, bueno, acá he estado bueno, en Boyacá he estado en bastantes lugares. Por eso voy a publicar ahora, dentro de poco, un libro que se llama Cuatro autores boyacenses, porque, no sé, me han invitado bastante de Boyacá y de la costa, no sé por qué yo, por ejemplo, no conozco Medellín. Mira, No conozco Medellín ni el eje cafetero, esa zona no me han invitado y como que no ha llegado la obra quizás. Pero de la costa sí, conozco bastante la costa y conozco bastante Boyacá. Y así se han dado los eventos, uno hace amistad también con la gente, ¿no? El contacto literario.
y también el contacto de la amistad. Y bueno, ahí voy participando en esos eventos, son los que puedo, ¿no? Porque a veces estoy ocupado y no puedo participar y demás. Lo importante, ¿no? De dar el primer paso y como decías vos, se van abriendo las puertas, ¿no? Las Sí, sí, relaciones van llegando con las personas y es lo que así es. genera otro tipo de contactos y posiblemente muy pronto irás a Medellín también y a otros lugares porque eso es algo que se va dando, como decís, en el Sí, tiempo llevando, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, tengo gente conocida en Medellín o en Itagüí, ¿cómo se llama? En Envigado, en esa zona. Bueno, en Manizales estuve casi a punto de ir a Manizales, pero bueno, después se frustró a último momento. Pero bueno, contento de poder vincularme a distintos eventos en Colombia. Acá hay una cantidad también. sí, sí, hay una cantidad de eventos. Y Fernando, hablando de todo eso, bueno, de lo que nos hablaba, bueno, de estos espacios que has ido contactando y todo eso, y la gente con la que te has ido relacionando, con los escritores, ¿cómo ves vos la literatura norte santanderiana? Bueno, yo la veo bien, veo que hay una cantera de escritores bastante amplia, que hay veces que no tienen mucho apoyo, ¿no? Sí, Eh, y también tiene que ver con que los mismos escritores se muevan, ¿no? Y tomarse la escritura también con seriedad y como un oficio y que uno quiera salir adelante. Yo, por ejemplo, cuando trabajé en la Universidad Francisco de Paula Santander en 2018, quise nuclear, yo me acuerdo que estaba un grupo que se llamaba Jóvenes Literarios, otro Acción Poética Cúcuta, otro el Club de la Bohemia, estaba bueno, la gente de Casa de Piedra que son de los patios, estaba el Despertar por el Arte y la Cultura que son de acá de Villa Rosario, estaba la Asociación de Escritores de Norte de Santander, o sea, una cantidad de gente haciendo cosas, bueno, ahí en Ocaña mucha gente haciendo cosas, ¿no? también. Bien, en Pamplona otro tanto. Pero veo que hay poco apoyo a veces estatal, gubernamental o de la alcaldía o de las gobernaciones. Pero bueno, hay veces que tampoco se puede depender de eso, los escritores también se tiene que buscar su... Pero bueno, lo veo bien, veo algunos escritores que están haciendo obra y bueno, y hay de todo, como todo, hay escritores buenísimos y hay que otros que no, pero lo importante es que veo que hay una cantera de escritores importantes. Sí, eso es importante porque lo que vos decías, como que no se encuentra como ese apoyo tanto, ¿no? Para los escritores en Norte de Santander, como que lo que vos decís, hay que abrirse esos espacios uno mismo, ir abriendo las puertas, porque pues no, tampoco se puede depender de decir que porque no están abriéndose esas puertas, entonces se va a quedar ahí Exacto, exacto. como ese trabajo. Yo, por ejemplo, he hecho mi trabajo completamente paralelo a todo eso, ¿no? A mí nunca más nadie me ha publicado un libro ni de la gobernación, ni de la alcaldía, ni de nada, ¿no? Lo que sí Sí, he salido en las publicaciones de la alcaldía ha sido cuando yo he ganado los concursos de estímulos, que bueno, como me lo ganaba, bueno, me claro. publicaban, ¿no? Pero, pero no por amiguismo ni por pues esas cosas pasan también, ¿no? Y a veces eso es nefasto para la cultura, ¿no? Son nefastos Claro. para la cultura. Pero bueno, Y pero hablando bueno. de eso, ¿no? De esa perseverancia que vos has tenido también, porque eso hace parte también de la constancia, ¿no? De lo que se quiere hacer, de lo que realmente se ama, porque por pasión se hace todas estas cosas, ¿no? Estos trabajos literarios, escribir. Y has obtenido, ¿no? Diferentes menciones en Colombia, también en Uruguay también has recibido numerosos premios y reconocimientos por tus obras ensayistas, cuentistas, bueno, poéticas como el Premio Nacional de Ensayo Literario, ¿no? En el 2017 y el Libro de Oro de la Literatura Colombiana en el 2019, el Premio Internacional Sacra Leal de Poesía en el 2019 y el Premio a la Excelencia en Periodismo Cultural en el 2018, Premio Internacional a la Investigación Ana María Aguero y el Premio Internacional de Poesía Caños Dorados. Contanos cómo fue recibir digamos, como estos reconocimientos, como te decía, de tu trabajo, ¿no? De todo eso que has venido haciendo, ¿no? Ese recorrido literario, porque para mí, Bueno,
Para mí no es eso, ¿no? Es como ese reconocimiento, ¿no? No es lo que representa como para tu vida, ¿no? Porque si hablamos como de aquello de los egos, no creo yo tanto en eso, sino más bien como el reconocimiento a ese trabajo literario esa perseverancia tuya también. Sí, yo creo que los premios son significativos en la medida de que a uno como que le dicen que lo que está haciendo lo está haciendo bien, ¿no? Igualmente, ¿por qué? Porque yo participo también en los concursos, ¿no? Hay escritores que no les interesa participar, o dicen que no les interesa participar porque nunca ganan nada, uno nunca sabe. Sí, sí, puede ser. Este, Puede ser, ¿no? Bueno, yo no participo, si no participo, o será que participas y como no ganas, no, Y no no pasa participas. nada. Bueno, pero pasa algo, porque hay algo que sucede en el arte, y es lo siguiente, que es muy subjetivo. O sea, si vos ganas un concurso es porque por ahí le gustó, perdón, al jurado, al grupo de jurados, ¿no? Eso no, pero a otros les puede haber gustado otro. El arte no es como el deporte, una carrera de 100 metros la gana el que corre más rápido, ahí no hay discusión. Un partido de fútbol gana el que mete más goles y el que le hace menos goles. Pero en el arte, decir que que la novela que ganó es la mejor de las 100 que se presentaron, no sé, no sé. Ujú. Sí, yo pienso, a veces pienso, vamos a poner por ejemplo, un concurso de novelas que se presentan 150 novelas. Las 10 novelas finalistas, digamos, cualquiera de esas 10 podía ser la ganadora. Y si Claro, fue una y no fue la otra, es porque le gustó más al escritor o algo por el estilo, o porque se sintió más representado. Entonces, no hay que sentirse mal cuando uno participa en un concurso y lo pierde, ¿no? Y hay que sentirse bien cuando lo gana porque uno está dentro de esos 10 finalistas, de esos que no, porque si tuviera mala directamente no lo gana. Si claro. fuera mala la obra directamente no la va a ganar. Y esas son las credenciales que uno va teniendo, ¿no? El reconocimiento, no por el ego, ¿no? Bueno, Fernando, y hemos hablado, bueno, de mucha poesía, de todo tu trabajo literario también, pero ¿qué tal si nos lees un poema tuyo? Porque, bueno, yo tengo aquí un fragmento que a mí me gustó mucho, A que ver, encontré por ahí, que me parece muy lindo porque dice así, ¿no? Que es como un fragmento de un poemario tuyo que se llama Cuerpo Vivo, que dice va así. cantando. Sí, sí. Dice, sigo siendo poeta, constructor de sueños con andamios de palabras, las busco, las palpo, las desgusto y las ubico en una cuerda celestial. Ellas me preceden y me sucederán. Seguirán nombrando, pintando, gritando, susurrando. Qué hermoso poema, ¿no? Sí, ¿cómo se llama ese poema? Ese poema es un fragmento de Cuerpo Vivo, pero Ah, no sé dónde está. Hermoso ese poema. Me gustó mucho ese fragmento. sí, sí. Como, Bueno, no me como, acuerdo. qué sé yo, Sí, vos que lo escribiste. sí, pero me gustaría encontrarlo entero. A ver, déjame pensar. Me gustó mucho porque deja como el ser del poeta, como, Sí. como el sentir de lo que, A ver si es este. de lo que construye el poeta, ¿no? De lo que anhela. O sea, lo percibo, lo siento de esa Ah, forma. sí, sí. Este se llama Cuerpo Vivo que va cantando, sí, sí. Sí. Este es el poema incluso que da título al libro, Cuerpo Vivo que va cantando, y que de alguna manera es uno de los textos que yo te decía hoy que podía llegar a estar influenciado por Walt Whitman, por Hojas de Hierba, en el sentido de ver la poesía como algo esperanzador, como una visión optimista de las cosas y demás, ¿no? Si quieres lo leo Claro, o sí, 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 todo completo. voy cantando. Puedo respirar el instante fugitivo, 4 décadas, 8 lustros, ya pronto llegarán a mis rodillas cubiertas, a mis pies calzados todavía ágiles y fuertes, a este cuerpo vivo que canta sus sueños intactos. Me observo las manos,
Se mueven seguras como pinzas melancólicas, precisas, que se estiran tanto como se encogen siguiendo mi voluntad. 4 años lejos del árbol de mi cuadra, con otros ríos fluyendo por mis venas, otras montañas soportando mis huesos, y un sol nuevo cada mañana entibiando mi frente calva. Mi nombre es el mismo que cuando niño sigo escribiendo versos como el Mercedes. Algunas canciones las he olvidado, otras suenan más tristes, pero no todas. He visto algunas cosas distintas, algunas vacas, por ejemplo, tienen joroba, aunque el mirar es igualmente triste. Sigo siendo poeta, constructor de sueños con andamios de palabras, las busco, las palpo, las degusto y las ubico en una cuerda celestial. Ellas me preceden y me sucederán, seguirán nombrando, pintando, gritando, susurrando. Y ese es No, el qué poema. poema, Dios mío. Es No, el no, poema. qué poema, Fernando, hermoso. De verdad que Muchas sí. gracias. Te Muchas deja gracias. como tan, qué sé yo, tan profundo que se Sí, siente, sí. ¿no? El reflejo Sí, de lo que escribiste. sí, sí. Ah, bueno. Este es un poema escrito acá en Colombia, ¿no? Este, 4 décadas, bueno, 4 décadas, 40 años, yo ya tengo 47, o sea que el poema Claro. ya tiene unos 7 años. Siempre y cuando los 40, quizás lo escribí a los 41, pero más o menos, ya tiene unos años. No, Sí, no, pero está muy lindo. Otros ríos, otras montañas, no, muy, sí, muy lindo el poema. sí, sí. Y bueno, otro poema que nos quieras leer aquí, de pronto de tu Bueno, primer libro o del que te voy a leer vos quieras uno que compartir. este se llama Arrepentimiento. Ujú. Lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta armado de una rama, cuanto más frondosa mejor. El día, que caía cuesta abajo a morir en el río, se fragmentaba en mariposas, las había amarillas, naranjas en su mayoría y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles, como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venían zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza, sin prever la precipitación de rama de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile rítmico y silencioso a morir a plena luz el lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo. He asesinado mariposas, he sido un soldado que levantó sus armas contra la belleza. No, ¿Te gustó? Fernando, qué poemas, de verdad que sí. Este poema te lo leí porque cuando recién hablamos de los premios, este poema ganó, es el premio Sacra Leal de Poesía, que es un premio eh, ¿Y cómo eh, no? de España. La Sacra Leal es una montaña, ¿no? Sí. Este, y bueno, ese poema ganó. No, y cómo no. Muy bien merecido el premio, Fernando, de verdad que sí. Muy buen Por poema. eso, Yo creo que si les gustó quieres, a todos los jurados. De verdad que sí. tú me dices si quieres Sí, claro. Otro poema más, sí, otro poema más. otro, vamos a leer otro. Démonos la posibilidad de compartir Eh, la poesía que puede cambiar al mundo. sí, vamos a leer, a leer alguno que no he leído. Bueno, a ver. Voy a leer que lo leí ayer casualmente porque ayer salí por acá y grabé un poema para el canal de YouTube que lo escribí en un parquecito que está por acá. Entonces dije, voy a leer grabándolo en el lugar donde lo escribí. Y después, como ya estaba con mi esposa, le digo, no, en Juan Valdés del Ventura yo escribí otro, sentado ahí, mirando a la Diagonal Santander. Yo creo que tú debes ubicar. Sí, Se llama Diagonal Santander. Entonces yo lo grabé para el canal de YouTube, no lo he subido todavía, pero veamos se llama Diagonal Santander. Voy a escribir el poema que no pude escribir cuando quise escribirlo, sentado en un café
con mi revista impresa, anacrónica, intempestiva, mirando la avenida. No lo pude hacer ante el rostro múltiple y fastidiado del calor desde ese sitio aireado y panorámico. Una sombrilla roja como un fruto de sangre me recordó la costa. Un cartel llamando a la barbarie de no sé qué corrida me recordó a Macondo, a mi espera cataquera, resistente a la sangre, debajo de unas gradas donde se apretujaban los buen día y los poetas que no son como yo. No lo pude escribir rodeado de murmullos, sonidos electrónicos y caras satisfechas de café granizado. Ahora no recuerdo el poema que no pude escribir cuando quise escribirlo. Quizá viva fragmentado en textos posteriores, en versos escritos sin impertinencia vital y literaria, sin interrupción de la sangre violentada. No lo recuerdo y duele. Eran versos de amor. Bueno, este poema tiene quizá la virtud de ser un poema sobre nada, de algo que no lo pude escribir, pero a su vez escribir sobre algo que no pude escribir, ¿no? Una cosa así. Pero es sobre algo. Sí, sí, tiene Sí, bueno, parece confuso, pero sí es sobre algo. Tiene, sí, es sobre algo, sí, sí. no, no, muy buen construido tu poema, Fernando. Te felicito mucho porque de verdad tenés una trayectoria literaria que de admirar también. Y yo siento que todos esos premios que has recibido realmente te los has ganado porque lo has merecido. Porque Bueno, muchas gracias, Amici. sí, Y yo te agradezco a ti también la posibilidad de la charla esta y de poder llegar a compartir las cosas, ¿no? Este tipo de cosas. El trabajo literario siempre es un trabajo muy solitario, ¿no? Y sí, quizás ese también sea uno de los ingredientes por los cuales tienen tanto éxito los eventos literarios que hay alrededor del país, ¿no? Porque los escritores ahí se juntan, ahí comparten sus cosas, sus ideas y demás. Este, pero un poco eso es lo que hemos estado haciendo acá, con la diferencia de que acá hay una cámara, ¿no? Y hay un ida y vuelta de preguntas y respuestas, pero es la posibilidad de poder hablar de estas cosas que son tan importantes para nosotros y que no tenemos en la cotidianidad espacios como para hablarlas, ¿no? es verdad, porque lo que decís es muy cierto. Yo te puedo comprender en muchos aspectos. Es muy solitaria, sí. Y de hecho, cuando Sí, decías al principio de la entrevista, hay que tener tiempo para escribir y cuando dijiste que te encontraste para publicar tu primer poemario, eso es muy importante para el escritor, tener tiempo, tener espacio, para poder dedicarse, porque si no es muy complejo. sí, así es, así es. Y si uno lo tiene, hay que buscarlo, hay que hacerse los tiempos y de alguna manera más allá de aquello de romántico, de la inspiración, que yo creo que sí existe la inspiración, Sí, pero también como decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Si uno que te encuentre ahí, en el trabajo, lo que uno tiene que hacer, ¿no? en el tiempo. Este, sí, sí, porque más allá del sentir poético, también uno tiene que tener el tiempo, la disciplina, la voluntad de ponerse a escribir y después de corregir y bueno, de tomarlo como un trabajo en serio. Un trabajo en serie. Y Así eso es, me así es. gustaría que de pronto, no sé, le dejaras un mensaje como a aquellos jóvenes que empiezan en este mundo de la literatura, al conocer también, como te decía, esa trayectoria tuya, y sí, que viene marcada de perseverancia, de constancia. ¿Qué mensaje les podrías dejar, digamos, a estos jóvenes que están como con ese deseo, ¿no? De comenzar a plasmar. Bueno, de que se larguen, de que escriban, de que experimenten, de que a nadar se aprende nadando, ¿no? No es así. Y un poco pasa eso como con la literatura, ¿no? Hay que largarse, ¿no? Más allá de que voy a caer en el lugar común, de que es bueno leer mucho. Yo antes te ponía muchísimo más énfasis en eso de que para ser un buen escritor uno tenía que ser antes que nada un buen lector. Sí, es cierto, pero no es necesario leer absolutamente todo y ser un intelectual para ser un escritor. No, basta tener algunas herramientas, ver cómo han hecho los otros, ¿no? Y después decir lo que cada uno tiene, porque las experiencias son todas particulares, son todas individuales y cada uno tenemos muchas cosas para decir.
Y si uno cree que tiene la sensibilidad artística, estética para expresarlo a través de la literatura, bien, bueno, bienvenido sea que lo haga. Habrá otros que lo tienen con la música o con la pintura, en fin, o con la escultura, en fin. Pero eso, de que se larguen y de que lo tomen con seriedad, como un trabajo importante, que lo que uno escribe, yo creo que lo que yo escribo, por lo menos para mí es importante, hacerlo Claro, como algo importante y tratar de mejorar, y después ir viendo sobre la marcha las cosas que uno va aprendiendo, ¿no? No dejarse llevar tampoco por el Facebook o por los likes fáciles o de los sí, amigos, no, 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 esto, este, tú sabes cómo son los likes de Facebook, ¿no? Yo puedo escribir una obra maestra y tener 10 likes y poner, salí total, con mi primo como una hamburguesa y sacar así y tener 250 likes, o sea, no hay una correspondencia entre, claro. entre el valor de la publicación y la reacción de la gente. Entonces eso uno lo tiene que tener muy en cuenta también, porque por ahí si uno es primario y publica algo y tiene mucha recepción positiva, no quiere decir que sea un maestro, no, 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 simplemente toma las cosas con calma. Muchas cosas que se van aprendiendo sobre la marcha, pero lo principal es eso, que a nadar se aprende nadando, más allá de que haya un libro que te diga cómo se debe bracear o no. Si vos no te tiras al agua, nunca vas a aprender a nadar. Y eso es lo que hay que hacer. Excelente mensaje, Fernando, totalmente cierto. Si uno no se tira al agua, no aprende a nada. Qué excelente frase, de No, verdad que sí. Perfecta. no. No, y bueno, agradecerte por haber Bueno, estado aquí en lo mejor de Norte de Santander, y bueno, seguir diciéndoles a ustedes, que vieron esta entrevista, que sigan compartiendo el contenido de la página para que sigamos trabajando con el contenido cultural y seguir mostrando lo que mejor nos representa en Norte de Santander. Muchas gracias, Fernando. muchas gracias, Amay. Un abrazo grande. Que pases bien. Igualmente.